Analicemos la historia, hermano. Era un muchacho joven, 21 años tenía el rey. 21 años. Estaba ahí entrando en su juventud, pero dice el versículo 12 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No eligió el camino de santidad, eligió el camino del pecado. No eligió el camino de la obediencia, eligió el de la rebeldía. Y se puso a la cabeza de un pueblo que siguiendo su mal ejemplo se volvió rebelde también. No se humilló ante el profeta Jeremías, que era un predicador de Dios y que le traía la palabra de Dios. No es que la palabra humillación no es que tenía que postrarse o rendirle culto al predicador, tenía que escucharlo y saber que el predicador le hablaba de parte de Dios. Si aquí en nuestra congregación la Biblia está abierta, es predicada, explicada y enseñada, esto es la palabra de Dios. Y el predicador le da la palabra de Dios y usted tiene que tomar una decisión frente a la palabra de Dios. ¿Le obedece o se rebela? ¿La aplica o la desecha? ¿Sigue el paso de la santidad o sigue en su mundanalidad? Pero la palabra de Dios en cada culto, hermano, nos hace sentir entre la espada y la pared. Más allá de quien la predique, más allá de quien la exponga, esta sigue siendo la palabra y la espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero Jeremías le predicaba, Sedequías no escuchaba. O quizás le escuchaba y al decir nuestro le entraba por un oído y le salía por otro. Quizás lo escuchaba y le decía, este hombre está mal, este predicador no puede hablar tan fuerte, porque Jeremías era un predicador duro, bien obediente a Dios. Y ahora miren lo que ese mal ejemplo de no obedecer la palabra, miren lo que produjo. Versículo 14. Dice, y también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Es decir, que lo veían al rey en un estilo de vida pecaminosa y los sacerdotes dicen, y si el rey peca y nosotros también. Y la gente veía a los sacerdotes andar en el pecado, dice, bueno, debe ser que así debemos hacer. Y todo empezó por la cabeza, como la cabeza de una iglesia, como la cabeza de un hogar, como la cabeza de una empresa. Cuando se pudre la cabeza, se pudre todo el cuerpo. Así que hermanos, ahí estaba el rey en problemas. El versículo anterior dice que endureció su cerviz, esta parte aquí atrás. Usted le podía golpear con la palabra, con lo que sea, y él estaba duro, firme. Y endureció su corazón. Eso quiere decir que ya no había lugar para Dios. Él se decidió vivir de espaldas a Dios. Y el mal ejemplo de él, hermano, se expandió. Y los sacerdotes y la gente del pueblo y todo empezaron a vivir a espaldas de Dios. Y llegamos al versículo 15 que hemos leído. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Hermano, a pesar de la dureza del corazón, de la rebeldía, de ser casa rebelde, generación rebelde, Dios sentía amor por ellos, Dios sentía misericordia y le enviaba predicadores y predicadores y predicadores y predicadores, pero nunca corregían. Nunca aceptaban la predicación. Y a veces esas cosas pasan en nuestra vida. Pasa un mes, 2 meses, un año. Quizás alguien que está desde el comienzo aquí en la obra, 6 años. Y no creció nada en su vida espiritual. ¿Cuánta prédica escuchó? Tenemos nosotros, hermanos, ahora tenemos un poquito más. Tenemos 110 mensajes por año. Desde el año pasado, y este va a ser 110. Los 3 años y medio anteriores teníamos 92 mensajes al año. Mire cuántos mensajes. Estamos hablando ya como 600 prédicas, escucharon algunos acá. Esas 600 prédicas, vamos a rebajarlo un poquito a 500. ¿Cuántos efectos produjeron en su vida? ¿Cuánto cambio produjo en su vida? ¿Cuánto progreso espiritual trajo en su familia? ¿Cuánta bendición trajo? ¿Quién sabe, no? Pero este pueblo escuchaba y Dios le enviaba mensajeros, predicadores y predicadores. Le enviaba a los de sendas antiguas, le enviaba de toda clase de... Nada, no querían saber nada. Y un agregado más, versículo 16.
Dice la palabra, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. No solamente eso, terminaba la predicación y se juntaban en grupitos y hablaban mal del predicador y se burlaban. Pobre tipo, nadie le escucha. Mire las cosas que dice, él habla de Dios, pero nosotros estamos en otra cosa. Esas predicaciones, las cosas que dice, eso van a pasar, vaya a saber dentro de cuántos siglos se va a cumplir eso. Se burlaban del predicador. Dice, está medio fanatizado ese predicador, no hay que tomarlo muy en serio. Como sea, interprételo, dice la Biblia, se burlaban de los predicadores. Y así pasa hoy. Si el predicador no le hace un show, no le hace una bailanta en el culto, si el predicador solo se limita a predicar la palabra de Dios, siempre va a haber pocos en ese culto. Pero usted le ofrece un show, un espectáculo, un recital y todo, las iglesias se desbordan. Y hacen palmas y bailan y salen ahí agitados de los cultos, todos transpirados, animados emocionalmente. Pero si hay un predicador de Dios, dice, ya no veo, ¿cuándo va a terminar ese? Y entonces Dios le dijo el ultimátum. Y dice el versículo 16 en la parte final, y subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Qué dijimos que significaba la palabra ultimátum? Dijimos que era una decisión definitiva. Ultimátum es lo último. Ultimátum, hermanos, es una amenaza a plazo fijo. Dios ya le envió los predicadores, dice, este es el último que le envío. Si no cambian con este, entonces estos van a despertar mi ira. Y las bendiciones se van a volver maldiciones. En la misma situación estamos nosotros.